¿Cómo están, Lomas? Hola, Lomas. Bueno, muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias por la presencia. Vamos a darle una continuidad a estas 2 semanas del Lomas. La llamamos la semana del management, pero Lomas siempre es más, ¿no? Siempre es un plus. Este año fueron 2 semanas y ya estamos promediando y normalmente hacemos la apertura oficial un día miércoles y hoy tenemos nada más ni nada menos al centro de estudiantes y siempre me gusta buscar alguna metáfora y linkearla con lo que vamos a vivir hoy. Indudablemente que en una institución como es una universidad se hace difícil establecer un paralelo con el marketing, pero yo lo hago inmediatamente. Para mí el estudiante representa al cliente y las organizaciones, tanto desde el punto de vista del management como del marketing, tienen que ser conducidas por el cliente, ¿no? Y el tema es cómo es el tipo de cliente en una universidad. Y yo me dispara un poco que vamos a tener para mí al número 1 en Insight de Argentina. Me dispara, bueno, ¿cuál es el insight por el cual yo pienso de esta forma y cómo lo aplico? Entonces pienso que estamos frente a una tipología de un cliente que no sabe bien lo que quiere, o que sí quiere, pero vamos a suponer, hay muchos que dicen, bueno, quiero terminar mi carrera, quiero aprobar, cosa que es muy legítima y que yo también viví. Sin embargo, quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones y tratar de conducir las organizaciones que brindan un producto tan noble como la educación, tenemos que ir un paso más allá y tratar de entender cuál sería el insight. Y en realidad yo aplicaría aquí algo parecido a lo que nos dieron en muchas investigaciones de mercado, que si vos le preguntás a un consumidor potencial, a un cliente potencial, si quiere un teléfono para sacar fotos, te va a decir que no. Si le preguntaras si quiere un elemento para caminar escuchando música, te va a decir que no. Y esto es cuando tenés productos muy disruptivos como tuvo Apple, no los podés explicar. Entonces, si le preguntáramos a un estudiante, a lo mejor él no sabría definir mucho de lo que necesita. Esto no significa que nosotros no lo tengamos que estudiar en profundidad y que no pensemos que verdaderamente una organización de esta naturaleza educativa tiene que estar conducida por los estudiantes. Y cuando digo conducida por los estudiantes, el paralelo con las organizaciones conducidas por las empresas, donde nosotros tenemos que interpretar en profundidad, y ahí voy al link con el insight, qué creemos que se necesita para ser un exitoso profesional y sobre todo buenas personas. Y es ahí nuestra idea, por eso tal vez puedan encontrar muchas de las cosas que diseñamos en Lomas, que tienen que ver con esa profundidad, ¿no? Y por eso creo que un producto como la Semana del Marketing, la Semana del Management, apuntan directamente a eso, a mostrar cuál es la visión que nosotros tenemos, una visión donde los estudiantes para nosotros son el centro de la organización y podemos equivocarnos, por supuesto, somos humanos, pero toda decisión que tomamos está en línea con lo que creemos que puede ser útil para ustedes. Y yo diría muchas de las cosas con las que tal vez soñamos tener cuando éramos alumnos y no tuvimos, y no solo mejorarlas, sino ponernos a la vanguardia, porque a lo mejor lo que soñábamos en el 77, que fue el año que yo ingresé, hoy ya es caduco. Entonces hay cosas que hay que agiornarlas. Y en este sentido me parece que Lomas está en un buen camino. Así que bueno, para mí es un honor, quise hacer una pequeña introducción, solo para marcar la importancia que tiene el centro de estudiantes. Después le vas a poder ver alguien que para mí es número 1 en el marketing de Argentina, que es Guillermo Storni. Yo le pedí un pequeño video, que lo vamos a pasar en algún momento, y le dije, Lomas te inspiras la consigna. Y lo que él me dijo, bueno, Gabriel, yo te hablo de Lomas, pero ¿me permitís, como siempre, que hable del centro de estudiantes? Porque sé lo que trabajan. Así que yo después te lo voy a dar. No fue inducido por mí, quiero que sepas que del corazón le sale a Guillermo Storni. Así que bueno, para mí es un privilegio que ustedes estén. Y perdón por los errores, gracias por todo lo que nos ayudan y queremos seguir mejorando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la 18ª
jornadas del Lomas Management Seminar, que es para nosotros como centro de estudiantes un placer tenerlos acá. Esto que se viene dando hace más de 18 años en conjunto con la Cátedra de Marketing, Dirección General, en conjunto con el centro de estudiantes, apoyando siempre a mejorar, a levantar la calidad de nuestros estudiantes con estas jornadas maravillosas, con los expositores tan prestigiosos que trae el profesor Gabriel en conjunto con Néstor. Es un placer para nosotros, está dentro de lo que es nuestras creencias de poder incentivar, mejorar académicamente a cada uno de los estudiantes de esta facultad que son parte de nosotros somos parte de ustedes, por eso siempre es importante estar presente con ustedes y en conjunto a estos lanzamientos que son, no sé decir tantas palabras porque es tantos objetivos que hay dentro de esta maravilla, la preparación, el trabajo también de cada uno de los docentes, acompañando a Gabriel, el prestigio, a que más que desearles que disfruten y aprovechen a los disertantes maravillosos que vamos a tener estos días y que ya venimos teniendo, a que espero que disfruten y como siempre saben, estamos a disposición de todos ustedes y gracias Gabriel por siempre traer tanto prestigio a nuestra facultad para elevarla siempre con estas jornadas maravillosas del Lomas. Bueno, como gracias. siempre decís, Lomas. Lomas. Esto es Lomas, Económicas Lomas. Exactamente. Bueno. Muchas gracias Daniela, muchas gracias al Centro de Estudiantes, muchas gracias Belén. Bueno, muchas gracias al señor decano, que lo veo allí. No, señor decano por la investidura, pero bueno, querido Gabriel, casi 4 décadas juntos en esto, así que bueno, muchas gracias por tu presencia y a todas las autoridades de la facultad y por supuesto a los chicos de la parte técnica. Y bueno, es fácil estar de este lado. Lo más difícil es realmente poder coordinar todo lo que sucede en esta casa de estudios y como siempre digo es perfecta, así que Gabriel en nombre de todos te felicitamos, te agradecemos y realmente yo me siento muy orgulloso de estar en Lomas, sabes que lo digo de corazón y el conocimiento que tenemos de más de 4 décadas no me permite decirte señor decano porque sos un señor decano, subrayado. Bueno, realmente hoy es un día muy emocionante como todos y la verdad que ver la edición número 18 es choqueante. En algún momento hubo edición 0 o la primera. Chicos, tranqui, ingresen así, recién estamos empezando. Y no voy a emplear tiempo en todo el programa, ni siquiera tampoco voy a presentarlo todo porque ya lo he hecho en las reuniones anteriores. Yo quiero que aprovechemos cada minuto para ver a los disertantes. Tenemos hoy un día, digamos, muy marketing con 2 temas. Uno con la profundidad del insight y el otro con la ejecución de la estrategia. Con lo cual pienso que van a vivir una jornada de lujo, como todas las que hemos vivido en el Lomas. Tenerlo a Esteban para mí es un sueño que comenzó cuando mi hija tuvo el honor de ingresar a Coca-Cola y entonces yo decía, bueno Gaby, me tenés que traer a alguien de Coca-Cola o por lo menos conectarme y en ese momento me dice, bueno, Coca-Cola tiene mucha gente valiosa, pero sin lugar a dudas yo te voy a recomendar a Esteban Socorro. Y bueno, recomendación, pero contactalo. Bueno, Esteban ya lo van a conocer, los que no lo conocen, extraordinario, enseguida se puso a disposición nuestra, vino por primera vez, creo que hace como casi 10 años, y ya viniste como 10 veces. Es más, este año viniste 2 veces y también estuviste online. Entonces, la verdad que Esteban, una persona que, bueno, voy a empezar con lo profesional, aunque creo que lo humano es lo que yo más valoro de él, porque los valores humanos siempre están por lo profesional. Ahora no podemos dejar de destacar que, bueno, Esteban es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y tiene una profunda trayectoria que no inicia en Coca-Cola, tiene otros, digamos, trabajos vinculados también a la profesión, pero sin lugar a dudas que creo que Coca-Cola te marcó y casi, no sé, 25 años o casi 30 en Coca-Cola, en posiciones obviamente muy destacadas de todo lo que es el planeamiento, todo lo que es, digamos, la estrategia y por supuesto el manejo de marcas, con experiencia en Atlanta, y no me refiero al barrio de Villa Crespo, mi querido Atlanta, yo soy de Villa Crespo, me refiero a Atlanta, Estados Unidos, y fundamentalmente en este momento, como si fuera poco, está
siendo parte de Moiguer, no sé si me equivoco. Entonces ustedes imagínense que si yo a Esteban lo tenía posicionado como el número 1 en Insight de Argentina, yo a Esteban lo conocí hace más o menos 10, 12 años, a Fernando Moiguer lo conozco hace 40. Y considero que Fernando en este tema en los temas vinculados a la construcción de marcas, estudios sociales, como el número 1. Entonces creo que hoy Moiguer Socorro es una dupla impresionante y nos damos el lujo de tenerlos en Lomas. Y la verdad que hoy tampoco es un tema, digamos, un tema más. Yo creo que todos los temas fueron interesantes, pero bueno, yo siempre estuve muy preocupado, me gusta conocer en profundidad y siempre admiro a estas personas que en profundidad estudian, como es el caso de Esteban. Y bueno, me salí a preguntarle siempre de Insight, siempre se lo trasladé a ustedes, cosas que podemos definir de una manera sencilla, pero que es muy difícil entenderlas. Denis hizo una pregunta, se la hiciste a Esteban, allí está. Y Esteban, cuando se va, me dice, no me quedé muy contento cómo la respondí, porque me parece que no pude responder todo. Y disparó un artículo en LinkedIn que también tuvo mucha repercusión. Y yo le dije, Esteban, tenés que venir a Lomas y presentar esto. Así que esa es un poco la génesis de hoy. Voy a pedirles ya poner el tiempo en 1 hora para Esteban y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Voy a poner tu presentación. ¿Arranca? Sí, y esto. Hola, ¿cómo les va? Espero que el público se renueve, ¿sí? Porque yo no me renuevo. Al contrario, cada día estoy más viejo. Bueno, sí creo que esta es mi 10ª oportunidad acá. Yo siempre les digo que para mí es un placer, un honor y gracias por invitarme siempre. Soy sociólogo de la Universidad Pública de la UBA. Siempre digo lo mismo. Mis abuelos son inmigrantes, fueron inmigrantes, nada, gente trabajadora, uno carnicero, otro panadero. Y gracias a la Universidad Pública mis viejos pudieron ir a recibirse como profesionales, primeros profesionales de la familia. Eso hicieron que tuvieran un pasar económico un poco más acomodado, que me permitió a mí también ir a un colegio capaz privado. Y eso me generó otras oportunidades, pero volví a la universidad pública y en la universidad pública me dieron una educación que me permitió, por suerte, girar por el mundo, conocer el mundo y un montón de cosas que no hubiera podido tener si no hubiera tenido esa oportunidad de un país que le abre las puertas a los inmigrantes, le da la posibilidad de educarse y aportar y generar un montón de valor para un país. ¿Sí? Y que eso se transmita a los hijos y los hijos a los nietos. Con lo cual, para mí, venir acá no es un honor, sino que es casi un deber, una forma de devolver muy poquito de lo mucho que a mí me dieron. Así que gracias por darme la oportunidad de devolver lo que a mí me regalaron. ¿Sí? Así que gracias por invitarme. Eso capaz me repito, pero para mí es el leitmotiv de lo que me ayuda a venir y estar acá y nada, tratar de inspirarlos a ustedes de que esto, en donde están, es un trampolín para que ustedes crezcan y al mismo tiempo el día de mañana transfieran ese trampolín hacia los otros que van a seguir atrás de ustedes. Nada, como les dijo Gabriel, y gracias por invitarme de nuevo, ¿cuándo fue? La semana... ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la semana de Lomas Management? Vine, ¿qué fue? ¿Abril, marzo? La Marketing Week. La Marketing Week. Marketing Week es la semana de marketing que es alrededor del 25 de mayo. Está bien. Del 27 de mayo, que es el día del marketing. Vos habrás venido por ahí. Claro, vine por ahí. Para contar mi trayectoria en marketing, nada, una cosa... Pero estuvo buenísima esa. Estuvo buenísima, estuvo espectacular, pero siempre terminan haciéndome preguntas y una de las preguntas fue la pregunta que me hizo Denis, ¿sí? Que fue, ¿qué es un insight y cómo Viste que estaba, yo le dije que iba a estar en la presentación. ¿Cómo lo puedo operar? ¿Sí? Nada. Y yo la respondí en dirección hacia donde después, cuando me senté a pensarlo más en profundidad,
iba, pero no lo respondí de manera muy clara. Así que a mí me inspiró esa pregunta a tratar de escribir y definir qué es un insight, sobre todo porque yo trabajé desde el primer momento de mi carrera y de mi profesión en empresas que se dedicaban a vender insights, o por lo menos decían eso: nosotros te traemos el insight, ¿sí? Y durante mucho tiempo pensé que el insight era algo que te traían, ¿sí? Y a medida que fue pasando el tiempo y que me puse a pensar y empecé a procesar, y estando en distintas posiciones de insight, yo empecé para ser concretos, yo empecé en la facultad tocando timbres, haciendo encuestas para compañías, ¿sí? Desde Unilever, Procter & Gamble, llevando productos en la mochila, tocando timbres, dejándole producto para que lo prueben. Yo hice todo lo que es de todo lo que es la industria de las encuestas, hice todas las posiciones. Después trabajé en una agencia, después entré en ¿cómo se llama? Ya no se llama más. La que tiene Tang, ¿cómo se llama ahora? Porque en su momento era de Mazalín Particulares. ¿Cómo? Mondelez, antes era Mazalín Particulares, ¿sí? Que era la de cigarrillos, que tenía diversificado. Entré ahí a trabajar y después pasé a Coca-Cola, y ahí estuve 28 años. Y ahí empecé, sí, en el área como analista de investigación de mercado. Después trabajé como gerente de investigación de mercados, director de investigación de mercado latinoamericano, después director de investigación de mercado global. Después trabajé en marketing, estrategia, bla, bla, bla. Pero bueno, digamos que el mundo del research y de los insights fue mi profesión y es mi gran formación. Pero siempre que me preguntaban qué era un insight, no sabía cómo responderlo. Y creo que fue la primera vez que me senté a pensar en concreto, bueno, qué es un insight y cómo se genera, ¿sí? Y a la primera conclusión que llegué, con lo cual, Denis, mil gracias por la pregunta, me movilizó. Y espero que sirva la respuesta y que sea más concreta, ¿sí? Y lo primero que me salió es esto de que un insight no es una frase ingeniosa ni algo que alguien te puede traer. Nadie te puede vender un insight, ¿sí? Porque el insight no está en el que te lo trae, sino que el insight está en el que lo recibe. Entendamos eso muy claramente. El que te puede traer estímulos para que vos llegues al insight, o para que la empresa llegue al insight, o para que la marca llegue al insight, pero el insight no está en lo que te traen. Nadie te lo puede regalar el insight. Te pueden meter en un proceso de descubrimiento en el cual, con diferentes estímulos, vos transformás y llegás a una conclusión o a un aprendizaje que eso puede convertirse en un insight, pero todavía no es un insight. Y para eso estuve investigando, hablé con mi psicóloga en su momento, que era un insight en psicología, porque la terminología de insight no parte del mundo del marketing, sino que viene del mundo de la psicología. Y viene del mundo de me olvidé el nombre del psicólogo, pero no importa, ya lo vamos a recordar. Pero básicamente lo que hicieron fueron investigaciones en animales y sobre todo en monos, ¿sí? Que lo que hacían eran, ponían un mono, el mono estaba en la jaula, le daban una banana y el mono la agarraba todos los días, se la comía, todo perfecto, ¿sí? El día siguiente le ponían la banana un poco más arriba y el mono no la podía agarrar, saltaba, no la podía agarrar, no la agarraba y nada, hasta que veía como unas cajas, algo así, movía las cajas y se subía. Finalmente lo que hicieron fue colgarle una banana de arriba de la jaula y el mono no tenía forma de alcanzar a la banana. Y lo que hicieron fue darle un par de cañas. Un par de cañas, pero las cañas eran dos y si agarraba la caña no llegaba, ¿sí? Tenía que llegar a un proceso de descubrimiento de cómo agarrar esa banana. Y el mono tiraba los palos, ¿sí? Se trataba de subir al palo y se caía, hasta que de repente, y por más que de afuera le hicieran la seña, juntá las dos, ¿sí? Porque las cañas estaban preparadas para que si uno ponía una dentro de la otra se estiraba, ¿sí? Hasta que el mono
de repente, jugando con eso, vio, las juntó a las dos varillas y ahí se dio cuenta y empezó a hacer. Y en ese momento sucedió el wow, ¿sí? Sucedió el momento del insight, fue el momento, no en que le dieron las cañas, ¿sí? No en el que él lo intentó, sino en el momento en que, wow, se dio cuenta de que podía poner una caña dentro de la otra y que si ponía una caña dentro de la otra, podía cambiar su acción y pegarle a la banana que estaba colgando y la banana caía y eso generó una transformación profunda en su conocimiento y en su percepción de la realidad y pudo actuar sobre la realidad de manera distinta. Ahora, el insight no fue cuando le dieron las cañas, no fue alguien tratando de explicarle de afuera de alguna manera cómo hacerlo, y no estoy diciendo con esto que toda la gente que trabaja en marketing sean unos monos que le tiramos unas cañas, todo lo contrario, pero el proceso es más o menos similar, ¿sí? A uno le pueden traer un montón de herramientas o de información o de estímulos, pero si eso no logra hacer un clic interno para transformar algo y que ese algo que transforme se genere en una acción, no se convierte en un insight. Un insight que no se transforma en un cambio, no genera una transformación, un cambio, y eso no se transforma en una acción, no es un insight. Es un estímulo, es algo divertido, es algo entretenido, puede ser un aprendizaje, pero no genera cambio. Bajémoslo un poquito a marketing. Entonces lo que les dije es, un insight que no cambia nada no es un insight. Capaz todos conocen la historia de Apple, ¿sí? Pero saben que por mucho tiempo Apple trabajó en el mundo de las computadoras y competía de par en par en el mundo de las computadoras contra Microsoft, y cuando veían la comunicación de uno y del otro, básicamente la comunicación es, esta tiene tantos, yo no sé nada de sistemas, pero tiene tanto capacidad de memoria, tiene tanta capacidad de procesamiento, procesa de esta manera. Competían respecto de las funcionalidades de manera continua. Hasta que alguien, ¿sí?, les explicó que en realidad, por más que compitieran por la funcionalidad, lo importante, la gran diferencia entre uno y otro no estaba en la computadora, sino que estaba en la persona y en la personalidad del que usaba esa computadora. Y a partir de ahí, Apple lanzó esta famosa campaña que deja de hablar, habla de pensar distinto, ¿sí?, pero no menciona en ningún momento y en ningún lugar qué capacidad tiene la computadora, cuáles son su definición, nada. Habla solamente de cómo es la persona que usa esta computadora. Perdón, vuelvo para atrás. Perdón. Ahí va. Siempre puede fallar. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Lo hermoso de esta campaña, lo maravilloso de esta campaña, ¿sí?, es que seguramente vino alguien y le dijo, vos no vendés computadoras, ¿sí?, vos vendés, ¿sí?, una personalidad, vendés una forma de ser, vendés un estilo de vida, ¿sí? Pero yo te lo puedo decir 850.000 veces y puedes sacar un comercial cualquiera, nada,
lo que generó esta campaña fue no solamente un cambio en la comunicación, sino un cambio en la misma corporación y en lo que vendían. Dejaron de vender aparatos, ¿sí? Y empezaron a vender un estilo de vida, y ese estilo de vida después se reflejó en los aparatos que vendían. Entendamos la potencia de ese insight. ¿Por qué? Porque no fue solamente una información y un ajá, fue repensarme quién soy, qué hago y cómo lo hago, ¿sí? Y en ese sentido, un insight en marketing es un descubrimiento, porque definitivamente es un descubrimiento, pero es un descubrimiento que cambia, ¿sí? Cambia la comunicación o la ejecución de una marca, cambia la forma en que un equipo entiende a su consumidor o el canal, ¿sí? Cambia la forma en que desarrolla un producto o una categoría y modifica cómo el consumidor actúa o se relaciona con la marca o el producto. Entendamos que no solamente me modifica a mí, sino que al modificarme a mí también modifica la forma en que yo establezco la relación con el consumidor, la forma en que el consumidor me ve. Un insight no es algo que me regalan, es algo que tengo que llegar, y tengo que llegar yo de forma personal, o yo sistema, o yo como empresa, para lograr transformar. Y esa transformación no solo se tiene que verificar en lo que comunico, sino en la forma en que actúo y que proceso. Con lo cual, la persona que maneja insight dentro de una corporación o dentro de una empresa es una persona que tiene un rol muchísimo más importante del que a veces las empresas le dan y del que la misma persona que trabaja en insight se cree, ¿sí? Porque su rol no es solamente dar información, no es solamente inspirar, sino su rol es ser el elemento inicial que empieza la transformación de una compañía. Ahora bien, yo hace no tanto, creo que el año pasado, presenté una slide que Gabriel más o menos se asustó, pero había una profundidad en eso y la sigo manteniendo, que yo lo que decía es que más vale un algoritmo funcionando que 100 insights volando. Y no me desdigo de eso, simplemente lo único que establezco es que si el insight, como lo consideramos en términos generales, es solamente una inspiración y es solamente una información divertida o entretenida, algo que me puedas, no funciona. Puedo tener 800 insights, pero si el insight no se transforma en algo accionable, no tiene sustento, no tiene valor, ¿sí? El algoritmo, en términos generales, lo que termina siendo es un insight que se puede convertir y reprocesar de manera continua. Y en un mundo que hoy en día trabajamos mucho en el marketing de algoritmos, quiero que entendamos bien la diferencia entre el algoritmo y el insight y la relevancia de las dos cosas, pero hoy vamos a hablar mucho más de la relevancia del insight. El algoritmo es el aprendizaje hecho repetición, ¿sí? Es una constante, ¿sí? Es un algoritmo que básicamente lo que hace es procesa un conocimiento y lo procesa de forma estandarizada. Es un patrón que me repite mi propio comportamiento y lo potencia. En ese sentido, generalmente lo sabemos todos. Voy a hablar de cosas viejas. En Netflix lo que va a hacer es repetirme las películas que vi de manera continua y cada vez con mayor intensidad. Lo mismo que hace TikTok. Si ves un tipo de videíto que te gusta, te lo hace y cada vez más intenso y te gusta más, pero es como que no puedes dejar de enganchar, pero siempre estás dentro del mismo círculo, dentro del mismo cubito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el algoritmo aprendió lo que te gustaba, pero no sabe lo que te puede llegar a gustar, porque el algoritmo es una repetición de un patrón, ¿sí? Con lo cual el algoritmo lo que hace es confirma lo que ya sabes. Confirma lo que a vos te gusta, te lo vuelve a confirmar y te lo vive confirmando una y otra vez. El algoritmo lo que genera es mucha comodidad, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? Llevando de vuelta a los animales. Dígame un algoritmo pensando en un animal, a ver si se les ocurre. ¿Cuándo un animal tiene un algoritmo? ¿Cómo? Sí. A mí lo que se me ocurrió, y está perfecto lo que me dijiste, ¿alguna vez alquilaron un caballo en Córdoba o en Mar del Plata o algo por el estilo? Y se subieron yo con los chicos me alquilaba el caballo para que fuera chico, hombre porteño de capital que no sale del coso. Andar a caballo es... Mirá, te subí ¿Y qué hace el caballo?
El caballo tiene su algoritmo. Se sube, camina, qué sé yo, va, te lleva a... Imposible que te lastimes porque va muy despacito, ¿sí? Hasta que más o menos se da cuenta que ya está volviendo y ahí es donde empieza a acelerar porque sabe que se acaba el... Nada, y tiene el algoritmo metido en la cabeza, ¿sí? Y básicamente lo que hace es el mismo patrón, siempre hace lo mismo y lo repite una y otra vez. Bueno, todos nosotros tenemos nuestros algoritmos que funcionan y que son maravillosos porque nos facilitan mucho la vida, ¿sí? Cuando tenés un algoritmo, lo que haces es sabés cómo hacerlo y ni siquiera tenés que pensarlo. El algoritmo evita, por eso digo que el algoritmo es cómodo, el algoritmo evita que pienses y te facilita y es muy eficiente el algoritmo. Y no está mal y por eso, una vez que si tenés un insight y funciona, está bueno algoritmizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya sabés que funciona. El problema es cuando ese algoritmo ya empieza a ser repetitivo y aburrido. Un insight es absolutamente todo lo contrario a un algoritmo. Un insight es una conexión profunda con uno mismo, con el entorno, con el otro. Es una conexión muy fuerte con el otro para entender por qué está pasando algo, ¿sí? Es una comprensión, ¿sí? Una comprensión profunda de esto es lo que está pasando. Y ahora lo entiendo. Con el algoritmo no hay comprensión, hay confirmación de que sí, está bien, es lo que corresponde, pero no sé por qué lo hago. Si alguien te pregunta por qué siempre vas por el mismo camino al trabajo y no sé, no, es como que el algoritmo ya está, lo hago, ¿sí? O por qué desayunás siempre lo mismo, o por qué a la mañana es mate. Y no sé, funciona. Capaz si me pongo a pensarlo, puedo llegar a cambiarlo, o capaz lo confirmo y digo, está bien, lo hago por esto y mejor, lo disfruto más. El insight es cambio, ¿sí? Porque la conexión y la comprensión lo que te trae es decir, cambio o no cambio, pero por lo menos una decisión consciente de no cambié porque sé por qué no cambio, porque me gusta o por algo por el estilo. Y lo otro en términos generales es apertura, es ver las cosas distintas, verlas de otro ángulo, desde otra perspectiva. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. Veamos un insight. A mí me encantan las películas y esta para mí es una de las mejores películas que vi y que disfruté sobre un insight. ¿Alguien sabe cuál puede ser? ¿Cómo se llama la presentación? ¿Cómo se llamaba? No prestaron atención, todo mal. ¿Cómo era? Se llama The Insight Kitchen. The Insight Kitchen. The Bear es la serie que me inspiró a hacerlo, ¿sí? Pero la película es una película la que veo, porque el The Bear está perfecto, porque a mí lo que me gustó de The Bear que es un quilombo. Porque eso es parte de lo que quiero que aprendamos, que un insight no viene dado, sino que es un quilombo llegar a un insight. Bueno, ¿qué película habla de cocina? Muy bien. A ver si se acuerdan de este momento de la película de Ratatouille, a ver si identificamos estos momentos. ¿Es eso un insight? Todavía no. Ese es el comienzo, ¿sí? Y si trabajan en marketing, seguramente va a venir muchas veces el de investigación de mercado, o te va a venir al revés, se va a venir el creativo y te va a contar una historia y vos vas a sentir esa conexión. Vas a decir, puta, lo que me está diciendo es verdad. Está buenísimo, es cierto. ¿Por qué? Porque conectó con algo tuyo o con algo de la empresa, ¿sí? Yo después les voy a contar un ejemplo particular de
que conecta y te sensibiliza y te permite esa sensibilización que tenés con el sistema en el que trabajás, con la empresa en la que trabajás, con el equipo en que trabajás, es clave para poder generar el estado de ánimo, para poder generar la movilización. Sin eso, previo, no viene lo demás. Y en ese sentido, cualquier persona que trabaje en Insight o cualquier persona que quiera trabajar en Insights, tiene que entender que tiene que lograr esa conexión, tiene que tener la capacidad de storytelling, tiene que tener la capacidad de comprender al otro tanto y tener una sensibilidad tal de poder contarle la historia de manera tal que él la comprenda. Por eso son claves las metáforas, por eso son claves las películas, por eso son claves los estímulos, porque todo eso lo que hace es generar la sensibilidad necesaria para que el otro pueda estar receptivo hacia la comprensión. Ahora vamos a la siguiente etapa. No recuerdo la última vez que pedí a un camarero enviarle mis felicitaciones al chef. Y creo que debe ser una extraordinaria fortuna que mi camarero fuera el chef. Gracias, pero camarero y ya, yo no cociné. ¿A quién agradezco la comida? Disculpe un minuto. Está re emocionado, quiere agradecerle al chef y él no es el chef. Me imagino que es la Si chef. quiere conocer al chef, debe esperar a que todos los comensales se vayan. Como quiero. Al principio, Ego cree que es una broma, pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa desaparece. No reacciona más que para hacer una pregunta ocasional. Y cuando termina la historia, Ego se levanta, agradece la comida y se retira sin nada más que decir. ¿Ese es el insight? No, ese es el momento de comprensión. El momento de comprensión es durísimo. Es durísimo porque implica un cambio en la forma en que percibíamos la realidad. En muchos casos y en muchas empresas es decirte, la estás recagando, ¿sí? Pero la estás cagando por esto y te das cuenta que el que te lo está diciendo tiene razón. Pero es muy difícil aceptar porque vos viniste trabajando durante toda tu vida y probablemente si fuiste el gerente de marketing o el director de la marca, esa marca te está reflejando a vos y de repente sentís que te están diciendo que lo que vos creías y que te representaba a vos ya no está bien, ya no está funcionando. Es un momento de introspección bastante profunda y no es fácil de aceptar. Estamos hablando de un insight que es realmente un insight y no solamente una información o un dato que te dan y decís, ahora sí entiendo que el mercado va por acá. No, te están diciendo que, y eso para que se entienda, puede ser que te están diciendo, yo pensé que tenía un insight, para que se entienda, no necesita tener una profundidad psicológica muy grande. Vos podés creer que sos el que mejor ejecuta en el mercado y de repente viene alguien y te dice, ¿sabés qué? Hay otro que distribuye mucho mejor o que pone las heladeras mucho mejor que vos y lo primero que vas a hacer es no aceptarlo. Les voy a decir algo muy simple y muy claro. En el 2002, creo que en el 2002 o 2003, Danone sacó Ser, un agua saborizada con gas. ¿Qué fue lo primero que pensamos en Coca? Es que Nielsen se estaba equivocando porque la categorizaba como agua saborizada y lo que era una gaseosa, es obvio que era una gaseosa. Tenía gas, tenía sabor, que era una gaseosa. Si era una gaseosa y competía con nosotros, su share era muy bajito. Pero si era una nueva categoría, estaba abriendo un plano muy diferencial al que nosotros creíamos. Eso fue durísimo de aceptar y se tardó como 4 o 5 años en aceptar hasta lanzar nosotros nuestra propia agua saborizada.
fue un proceso enorme de comprensión y estoy hablando en ese sentido un insight, no necesariamente es un descubrimiento psicológico profundo de la trascendencia del ser. A veces es cosas bien concretas de ejecución, ¿sí? Pero hay que saber procesar y entender a la corporación, al sistema donde vos trabajás o al equipo en el que trabajás, para poder empezar a explicarle y que puedan empezar a comprender, y esa comprensión no siempre es fácil y no llega en un momento. Bueno, vamos a la siguiente etapa. Al día siguiente aparece su reseña. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de romper? ¿Cómo? Exactamente. ¿Y qué es la forma de ver? Paradigma, que yo lo mencioné de otra palabra, acaba de romper el algoritmo del crítico. Acaba de romper el algoritmo del crítico. ¿Por qué? Porque primero tuvo una conexión emocional, ¿sí? Después tuvo una comprensión y a partir de ese momento rompió el algoritmo del crítico. Todos tenemos nuestros algoritmos cuando trabajamos, todas las empresas tenemos nuestros algoritmos, las repetimos de una manera constante y eso generalmente es lo que previene es la innovación y lo que hace es la repetición, que es sumamente eficiente y que está perfecto, pero que de vez en cuando y determinadas personas y determinados grupos y contextos tienen que trabajar para no pensar en el algoritmo y no cómo mejorar el algoritmo, sino cómo cambiarlo. Y obviamente después del cambio viene... Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos. Anoche experimenté algo nuevo. Una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada. Decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina subestimaría la realidad. Me han tocado en lo más profundo. En el pasado, jamás oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusteau: cualquiera puede cocinar. Pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gusteau, y quien, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia. Ahí ya está el insight, ¿sí? Pero habló de unas cuantas cosas que son súper interesantes. ¿Qué palabras utilizó al principio? Habló de riesgo. Trabajar en insight es una profesión de alto riesgo, ¿sí? Si realmente la hacemos, ¿sí? Si no somos nada más que confirmadores del algoritmo de la compañía, que a veces funciona, pero si somos realmente promovedores del insight y del cambio, es una profesión de alto riesgo. ¿Por qué? Porque vas a generar mucha incomodidad. Podríamos decir que el algoritmo frena talento. El algoritmo acelera el talento eficiente mientras funciona, pero frena al innovador, al que quiere cambiar, frena mucho, ¿sí? Definitivamente. Sobre todo para aquellas empresas, y como yo trabajé en una empresa que fue muy exitosa durante muchos años, ¿sí? Es muy difícil cambiar cuando fuiste... Mucho más fácil cambiar cuando
te está yendo mal, ¿sí? Mucho más difícil cambiar cuando te va bien por mucho tiempo y el algoritmo si funciona. ¿Quién va a venir a cambiar? ¿Quién va a venir a decir algo distinto? ¿Sí? Por eso la innovación es tan compleja dentro de las corporaciones, sobre todo las corporaciones exitosas, pero esta lógica me parece que es muy interesante y muy importante, ¿sí? El algoritmo tiene riesgo, ¿sí? Lo nuevo necesita padrinos, necesita alguien, liderazgo, que ustedes hablan mucho de liderazgo, alguien que pueda aceptar y que, bueno, challengeame, probame. Y a veces ¿sí? no necesitas destruir. No necesitas destruir en lo más mínimo, es simplemente cambiar la lógica de cómo mirarlo. Y después una frase que la vamos a retomar al final que dijo que no cualquiera puede cocinar, pero el que cocina puede venir de cualquier parte. Y en ese sentido, no toda información es un insight, pero el insight puede venir de cualquier lado. Y creo que es súper importante para no cerrarnos a pensar que el insight es un descubrimiento de un creativo, de un psicólogo que te cuenta, mira lo que está pasando con el consumidor, ¿sí? En ese sentido es súper importante tener la apertura mental para empezar a verlos, capaz caminando por la calle, ¿sí? O como vos me dijiste, comiendo un helado en España, ¿sí? Para el caso que viene después. En ese sentido, para mí es clave que entiendan, ¿sí? Es que el insight, ¿sí? No se encuentran, ¿sí? Sino que se cocinan. ¿Qué quiere decir que se cocinan? ¿Sí? No es que ves un plato que te sirven y ya está calentito y lo probaste y funciona. Se cocinan es que vos tenés que entender mucho la cultura de la compañía, conocer a los consumidor, pero conocer al mercado, conocer al distribuidor. Tenés que tener mucha calle, tenés que tener la capacidad de discutir, de debatir, y que el insight probablemente no salga de un genio, sino que salga de todos los genios que estamos ahí descubriendo o tratando de debatir por qué funciona esto y por qué no. Es un proceso. Es un proceso continuo, enquilombado, es la cocina del oso, ¿sí? Donde la genialidad termina apareciendo, pero no aparece porque nada, es un quilombo constante. Atrás de la cocina hay un montón de gente peleándose, discutiendo, hagamos esto. En ese sentido es un montón de cosas. Son las tendencias que te contaron, es la información que tenés, es la cultura, porque podés tener muy buena información, podés tener muy buenas tendencias, pero la cultura las procesa de una manera completamente distinta. Es el conflicto, no le tengan miedo al conflicto. El conflicto está bueno siempre y cuando sea tratado con altura, con apertura para entender al otro. Al contrario, el conflicto es así. Trabajo con Fer en los últimos 2 años y las reuniones, cuando son buenas con el cliente, estás discutiendo constantemente. Él te challengea, vos los challengeás, ¿sí? Le traes desde otro ángulo. Nada, es una discusión constante y un cambio constante, y no hay una verdad sino que es una verdad que se termina construyendo y que al final vos lo ves y nada, y termina siendo. Nosotros trabajamos en Habana, termina siendo ese cambio que se produjo en Habana desde los últimos 15 años a lo que es hoy, a sacar un alfajor, una marca, un alfajor Dubái, y que la gente empiece a hacer cola para comer un alfajor de Habana, que era la marca más vieja del mundo hace 15 años, y hoy en día los chicos hablan de Habana, ¿sí? ¿Me entienden? Pero eso no surgió porque vino un genio y dijo, hagamos Dubái. Son discusiones constantes y continuas entre los equipos, la gente de producción, la gente de técnica, el vendedor, nada, y no hay una verdad que tenga en ese sentido digo, no es que venga el iluminado y le diga, es Dubái, ¿sí? No, es un proceso continuo de discusión donde sí es importante tener esa experiencia para saber manejar la cocina, pero no pensar que el plato lo traen servido y vos lo vas a comer, ¿sí? En ese sentido, la escucha, la exploración, el debate, la fricción y el oficio colectivo de trabajar en el quilombo para saber que de repente puede surgir algo. ¿Cómo es el proceso de la cocina? Diagnosticar tensiones, es súper importante empezar dónde están las tensiones, buscar esas tensiones, porque sobre esas tensiones es donde más fácil se puede sensibilizar a la gente, donde más fácil se puede llegar, ¿sí? Abrir espacios de fricción estratégica, ¿qué quiere decir?
discutan, no le tengan miedo a cuestionar las vacas sagradas, ¿sí? Discútanlas, repiénsenlas, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Nada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de coca donde se cuestionan las vacas sagradas y está bueno, ¿sí? Combinar múltiples fuentes, pero cuando digo combinar múltiples fuentes no es solamente fuentes de data, sino fuentes de estuve en la calle y vi esto, ¿sí? Eso puede ser una fuente que puede inspirar, puede mover, ¿sí? Y ninguna fuente es más valiosa que otra, ¿sí? Puede tener más credibilidad. Hablo de fuentes, no de opiniones, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo miré esto en la calle, me pareció que podía funcionar, pero lo que vi, la fuente es esto, ¿sí? Buscar inspiración fuera del ambiente, eso es clave, ¿sí? No encerrarse en uno mismo. Tener la tecnología como habilitador. Hoy en día la tecnología es un habilitador de experiencias gigantes. Cuanto más nos podamos meter en eso, mejor, ¿sí? Pero no quedarse con la primera respuesta que nos dan, sino buscar, ¿sí? Preguntar. Nada, y diseñar escenarios, ¿sí? Se me ocurre este y nada, probemos, ¿sí? Que seguramente al final, ¿sí? Combinando un poquito de cultura, con estrategia, con información, con inspiración, algo se va a terminar construyendo y puede ser que funcione o puede ser que no, y si no cambia tengo que volver a empezar. Bueno, vamos a hablar de 5 casos, ¿sí? De insights para el consumidor. En realidad primero voy a hablar de uno que no tengo porque no tenía un video. Después voy a hablar de este. Hace mucho tiempo mi mujer estaba recibiéndose de socióloga, ella también es socióloga y tenía que hacer la tesis de la facultad del Salvador. Y hizo una tesis que para mí está buenísima, que es muy entretenida, fue muy entretenida. Estamos hablando de la década del 90, ¿sí? Por eso digo, en el siglo pasado, donde lo que hizo fue miró revistas femeninas, ¿sí? De la década del 60 con la década del 90. O sea, miraba las para ti de la década del 60 con la década del 90, miraba la vosotras, ¿saben lo que es una revista? Antes la gente no miraba en internet, lo que hacía era compraba revistitas, ¿sí? Leía y vos veías el mundo a través de esa revista. Y las revistas femeninas supuestamente le mostraban el mundo a las mujeres de cómo era el mundo, ¿sí? Pasa que si vos mirás las revistas femeninas de década del 60, les invito a que lo hagan, te cagás de risa, ¿sí? Si eras un hombre de la década del 90, decís, quiero volver a ese mundo, ¿sí? Porque decían la revista femenina, una para ti, le decía, el mayor objetivo de una mujer es hacer feliz a su hombre. Pero textual, no eran así. Había chistes en la revista femenina donde estaba la señora barriendo, ¿sí? Y el señor tirado atrás porque le daba sombra, ¿sí? Para que vean las exageraciones, ¿sí? O sea, lo otro, cosas son textuales que de las revistas. Decía, si tu marido llega tarde a casa, ¿sí? Porque estuvo trabajando, esperalo feliz con la comida hecha, bien arreglada, ¿sí? Servilo porque él está satisfaciendo tu futuro y tu felicidad depende de él. Eso eran estamos hablando de la década del 60. Después hay un montón de cosas estéticas, desde la cara, desde los cuerpos, que también son súper divertidos a analizar. En la década del 90 eran distintos, ya no sé si alguien conoce a una dibujante muy divertida que empezó a hablar del mundo femenino, que se llamó Maitena, pero que era muy interesante porque hoy en día leer Maitena decís qué lejos que estamos, por suerte. Porque Maitena lo que hablaba era de la tensión, la década del 90 era la tensión de la mujer, que quería ser profesional, quería ser independiente, pero además tenía la culpa y el deber ser de tener que ser mamá y tener que ser buena esposa y de tener que estar fantástica físicamente, con lo cual era una mujer, se llamaban estados alterados, ¿sí? Porque era imposible sostener ese aspiracional que era doble, era tengo que trabajar, ser excelente mamá, con mis hijos, tener un cuerpo perfecto, cocinar y tengo que ser exitosa en el trabajo. Era un mundo muy estresante, ¿sí? Bueno,
con ese insight que yo tenía, yo vi, dije, wow, qué bueno, me gustaría, voy a mirar las publicidades de Coca-Cola de la década del 90. Me puse a mirar publicidades de la década del 90 y lo que vi, extrañamente, es que todas las publicidades de Coca de la década del 90, el rol de la mujer era el rol de la madre y lo que sucedía era básicamente lo siguiente. Había un conflicto en la casa, o los chicos estaban peleando, o el padre llegaba tarde del trabajo, qué sé yo, y ella estaba en la cocina observando, estaba la mesa servida, y como había un conflicto, ella iba, agarraba la Coca-Cola, la ponía en la mesa, la abría, servía, le servía a todo el mundo, todos tomaban, se solucionaba el problema, y ya está. La mujer no tomaba, ¿sí? Solamente servía la Coca, todas eran iguales, eran hermosas porque eran publicidades muy lindas, ¿sí? Estética, emocionalmente atractivas, pero el rol de la mujer era secundario, era observadora, tenía que ir a solucionar el problema, servir la Coca, y lo peor de todo es que el problema no lo solucionaba ella, lo solucionaba Coca, porque la Coca era lo que traía la felicidad y unía. Con lo cual, yo lo que hice para generarle ese momento de conexión, lo que hice primero fue mostrarle las revistas del 60 y todos se cagaron de risa, y dije, no. Y después le digo, eso es lo que estamos haciendo hoy en día en Coca con nuestra comunicación. Y ahí fue el momento de comprensión que les dolió un montón. Y a partir de ahí empezaron a cambiar el rol de la mujer. Además les mostré alguna comunicación donde efectivamente para un día del padre estaba el padre, la comunicación del varón con el hijo, el papá era un surfer buenísimo, que le enseñaba al hijo a surfear, ¿sí? El papá era mejor que el hijo, terminaban juntos y los dos se tomaban una coca y el chico admiraba al papá porque era un excelente surfer, no por la Coca-Cola. El rol que Coca-Cola le daba a los hombres en la década del 90 versus las mujeres era completamente distinto. Pero primero hubo que pasar por un proceso. Primero te sensibilizo a través de, te muestro algo que te parece divertido, que te parece una estupidez. Después te muestro quién sos vos, lo entendés y después te ayudo a cambiar. Para que se entienda ese proceso. No tengo comunicación de eso, pero busquen comerciales de comidas de Coca-Cola en la década del 90 y van a ver esa lógica. Acá lo que sucedía era una marca. ¿Cuántos conocen Coca Light? Bueno, Coca Light, la década finales del 90, sobre todo en los 2000, era una marca muy femenina, muy fashion, ¿sí? Y que tomaban sobre todo las mujeres, pero había un montón de hombres que tomaban, pero no se animaban a decirlo, ¿sí? Y entonces el insight era, tenemos que ayudar a los hombres, ¿sí?, a salir del closet, ¿sí?, a sacar la Coca-Cola Light y empecemos a venderla. Y bueno, y ahí fue romper todo. ¿Cómo lo sacamos? Y fútbol. Pero no, fútbol es Coca-Cola roja, ¿sí? Nos costaba un montón. No podemos. No, pero hasta que vino un creativo y tiró una idea, pero una idea que fue dura, que fue poner un Coca-Colero Light. Para una marca donde el fútbol era lo más importante, era una de las cosas. Música, fútbol y comidas eran los tres pilares y Navidad. Romper el fútbol y poner Coca Light y hablar de este hombre, ¿sí?, que se cuidaba, fue bastante difícil. Y bueno, así se transformó el insight. Hay un montón de guiños, desde la estética, del brillo, de infinidad de cosas, en un mundo donde todavía lo masculino, y sobre todo en un espacio sobre el fútbol, donde lo masculino era muy masculino, fue muy disruptivo y fue rupturista, pero el insight primario fue aceptar nosotros de poder meter en ese mundo, ¿sí?, a una marca que era más femenina. Vamos al siguiente.
Esperen, que vuelvo para atrás. Este es súper interesante. Este es súper interesante porque estamos en el medio de la crisis de Argentina del 2001, 2002. Coca-Cola, si ustedes, la comunicación de Coca-Cola en la década del 90 era toda perfecta, brillosa, maravillosa. La mesa de Coca-Cola era divina, los personajes eran divinos, mágicos. Y esa era la estética de Coca-Cola, siempre fue la estética de Coca-Cola, esa perfección, ese brillo, esa cosa maravillosa. ¿Qué te lo ponían en el mundo normal? En el mundo, ¿sí? Un poquito como las historias de Hollywood familiares, ¿sí? Vos las ves y vos decís, wow, me encantaría tener esa casa de clase media que tienen ellos, ¿sí? Y es todo maravilloso. Bueno, las comunicaciones de Coca eran así. Pero nosotros veníamos estudiando al consumidor argentino en el medio de la crisis, estaba muy deprimido, no le gustaba ese brillo. Le empezamos a contar a Coca que esa comunicación perfecta no funcionaba, que el argentino estaba en un momento de imperfección y lo que quería era ver esa imperfección, sentirse identificado en la cercanía con esa imperfección. Esos colores, esas paredes no pintadas, ese tierra en la cancha de fútbol, nada, esa perfección tenía que desaparecer. Era cambiar todo el patrón estético y de colores de una marca. Era decir, mirá, vos sos así. Cuando vos trabajás en una marca, ¿sí? Y sos parte del algoritmo de esa marca, no ves ese patrón. Lo que vos ves es lo que corresponde. Vos ves la forma en que es. Nosotros intentamos, esto lo hicimos con Fer Moiger, Fer nos enseñó mucho respecto de estética y de lógica comunicacional para acercarnos a un momento de crisis muy profunda donde habíamos llegado a niveles de pobreza superiores al 50%. Y entonces, ¿cómo podíamos comunicar eso y esa cercanía de Coca-Cola con lo que estaba pasando en ese momento de una manera distinta, pero que no quede como impostado? Y se hizo esta campaña de fútbol. ¿Cómo desteñó? Y bueno, la uso para el fútbol. Rosa, vos Rosa, para nosotros. Vamos a meter Rosa, ¿eh? Mucho Rosa. Esa Rosa. ¡Hacelo vos, Rosa! Rosa, de lejos. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, grande Rosa. Dentro Rosa. Un fenómeno, Rosa. Solo a ti. Ay, Rosa. Pide lo que pidas, pero no pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo. Es Rosita, Rosa, dame todos tus sueños. Me acuerdo perfecto de esto. Esto rompió los patrones estéticos de Coca-Cola al 100%. Fíjense que están en un capítulo de fútbol, están en un nivel socioeconómico D, en términos generales, ¿sí? El tema de desteñirse la ropa, mágico. Además no se desteñó de cualquier color, ¿sí? Se desteñó del color rojo, que es el de Coca-Cola, al rosa, e incluso antes del logo casi aparece, fue todo un debate si podía aparecer el logo en rosa, no lo terminamos de ganar, pero hubo todo un debate y una discusión para generar esa cercanía, esa empatía, esa distancia y romper el algoritmo que nosotros teníamos de estética, de comunicación, de cercanía, ¿sí? De brillantez, ¿sí? Fíjense que en el otro de fútbol, por más de que fuera en el medio de la cancha, era mucho más brillante, los colores eran mucho más llamativos. Estaba lo popular, pero estaba de película lo popular. Esto era más tipo video casero, nada. Se entiende la diferencia. Y es más, para que sepan parte de la interna, ese personaje Rosa era uno de los creativos de la agencia de publicidad, ¿sí? Y los que estaban jugando al fútbol eran creativos y eran de la empresa de publicidad que filmaron para filmarlo como mucho más natural, ¿sí? Con lo cual, nada, ese fue otro ejemplo. Innovación de productos. Y acá voy a hablar de un insight que no fue insight, que es todo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes conocen la marca Nativa o recuerdan o escucharon hablar de la marca Nativa? Por ahí hay alguien, ¿sí?
Bien. ¿Qué fue la marca nativa? Coca-Cola siempre fue un adelantado y en el 2004 o 2003 lanzó la primer bebida nacional gaseosa de yerba mate. Nativa. Duró en el mercado exactamente 3 meses. Bueno, ¿cuál es el insight que no fue insight? Todo un éxito. Fue todo un éxito. Fue todo un éxito, fue todo un aprendizaje y fue un éxito haberla discontinuado tan rápido también. Pero bueno, tratar de... el insight que no fue insight es creer que porque nos traen una información, ¿sí? Si yo no cambio, lo tienen que aceptar. ¿Cuál fue la información? Cuando mirás el share de estómago, o sea, el porcentaje de líquido que consume la gente en Argentina, el 35% del líquido que consume un argentino promedio es mate. ¿Sí? Si vos trabajás en una empresa de bebidas y querés crecer, decís, ¿a dónde tengo que ir a sacar? Tengo que ir a robarle estómago al mate. Entonces, con lo cual, había un insight ahí y decía, ¿y lo podremos hacer? Obvio que lo podemos hacer. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Fíjese en China, que los chinos que tomaban té y no les vendieron té, no está Lipton Tea, y toman a lo pavote, y en Japón también, ¿sí? Si lo hicimos, si lo pudieron hacer otros en otro lado, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en Argentina? ¿Sí? Y ahí es donde ven que no terminamos de romper el algoritmo. Nosotros somos Coca-Cola, nuestro algoritmo es hacer gaseosas, ¿sí? Bebidas frías, endulzadas y gasificadas con el sabor de yerba mate. Y encima dijimos, bueno, y encima hay un montón de gente que toma terma, con lo cual es básicamente un terma esto también, pero les va a encantar. La campaña fue espectacular, hermosa, una comunicación divina, espectacular, muy llamativa, llamó la atención de forma enorme, los niveles de prueba fueron altísimos, y fue un fracaso total. El producto era riquísimo, nos daba los blind tests nos daba que el producto a la gente le encantaba. El concept test nos daba que la gente le atraía un montón que Coca-Cola se atreviera a hacer una bebida de yerba mate, ¿sí? Obviamente con eso dijimos, ya está, somos lo más grande, distribuimos, en 2 segundos ganamos el mercado. Y no fue así. ¿Por qué? Porque la expectativa que tenía la gente respecto de qué es tomar mate y cómo toman mate no tenía nada que ver con este producto, que podía ser una excelente bebida herbal, pero no era la gaseosa de mate que la gente se imaginó. Y fue un fracaso total. A los 3 meses tuvimos que sacarla. ¿Por qué? Porque lo que hicimos no fue cambiar nosotros, sino lo que quisimos fue cambiar a la gente. Mantuvimos nuestro algoritmo, no comprendimos, ¿sí? No nos transformamos, ¿sí? Les dimos lo que nosotros creíamos que era lo que le teníamos que dar de acuerdo a cómo éramos nosotros y no lo que la gente quería, ¿sí? Con lo cual, eso no fue un insight, ¿sí? Eso fue información llamativa que no la supimos procesar, o sea, nos generó nos convencimos, ¿sí? Hubo esa conexión, pero no logramos generar la comprensión ni el cambio. Todo lo contrario. Lo que quisimos es que el otro cambiara. Otro insight. Yo trabajé en el lanzamiento de una plataforma que fue a competirle a Rappi, que se llamó Wabi. Wabi básicamente la idea que tenía era que vos podías hacer tu pedido de almacén a los tenderos que están básicamente a 10 cuadras a la redonda, y el primer tendero que recibía el pedido y dijera yo te lo entrego, agarraba y te lo entregaba, ¿sí? 10 minutos. La idea operativamente era brillante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea era, vamos a tratar de que el hijo del tendero no sea el repartidor de Rappi, ¿sí? Esa era la idea que había por detrás, y la idea era, bueno, y yo de paso me quedo con toda la información de todas las ventas que hay, ventas cruzadas, etc. Acá el insight, no tanto por la ejecución, sino insight de cómo hay que convencer a una corporación, como parte de
de generar un insight muchas veces tiene que ver con saber construir el relato, con entender al otro, con comprenderlo, modificarlo y transformarlo. Tiene que ver con cómo construimos ese relato. Más allá de que no fue un éxito la plataforma, por otros motivos, después de haber trabajado como más de 25 años en la compañía, yo ya sabía cómo hablarle a Coca-Cola. Fui a presentarle al directorio de Coca-Cola en Atlanta y básicamente lo que les dije, porque ya los entendía y los comprendía profundamente, les dije, vamos a ayudar a los almaceneros como siempre hicimos históricamente. Coca-Cola siempre estuvo al lado del almacenero. Y ellos me dijeron, ¿cómo? Nosotros fuimos los primeros en traerle tecnología cuando les pusimos una heladera. Nosotros fuimos los primeros en traerles innovación cuando les pusimos ¿cómo se llama? El toldito con Coca-Cola. Fuimos los primeros que le trajimos. Nada. Nuestra misión siempre ha sido crecer a través del almacenero, haciéndolo crecer a él, haciéndolo transformar. El mundo está transformándose hacia una cultura digital. Si el almacenero no logra digitalizarse, se va a quedar afuera y nosotros nos vamos a perder el principal aportante de dinero de nuestra compañía. Y además, vender la competencia nos va a permitir entender quién era el competidor, quién compra Pepsi para poder ir a venderle. Porque en el mundo digital yo ahora voy a saber quién compra la competencia y le voy a poder hacer una oferta. El Insight fue fantástico, generó transformación, implementamos esto, generó un cambio gigante en Coca-Cola en la hora de operar, generó un montón de tensiones ese cambio, y ese cambio hizo que esas tensiones entre un sistema global y embotelladores locales generó un montón de tensión que no terminó operando. Lo que quiero contarles acá es que a veces el insight es importante entender la cultura sobre la que estás operando, importante entender a las personas, su historia, su trayectoria. Para poder hacerlos cambiar, vos tenés que conectarte con esa persona y contarle el relato de manera tal que él pueda ir hacia ese cambio, ¿sí? Y no simplemente decirle, es esto, ¿sí? Por eso digo, el insight se cocina en el sentido que es una constante, es un trabajo constante entre el consumidor, tu empresa, el kiosquero que te vende, el embotellador que te embotella o el fabricante que te embotella, el distribuidor. El insight es la combinación de todo eso y hay que saber cocinarlo de manera correcta. El último caso. Este tiene que ver con algo, con un insight no para afuera, sino para adentro. Nosotros operábamos en un grupo, en una división, que era Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Y era muy difícil conectar los equipos porque trabajaban de manera distanciada. Acá el insight fue también convencerlos. En ese momento, en el 2017, habíamos pasado un hito que era vender algo así como 1.500 millones de cajas, qué sé yo. Y a mí se me ocurrió que eso podía ser un insight para generar un cambio cultural. Íbamos a hacer una transformación de la estructura, de la forma de operar, y teníamos que hacer un cambio en la forma de operar de la gente y las teníamos que motivar para que acepten ese cambio, pero al mismo tiempo ese cambio iba a ser empezar a trabajar en grupos de trabajo chiquitos, end-to-end, era complicado. A partir de ahí se me ocurrió que de Argentina a Chile había 1.500 kilómetros y les dije, ¿y por qué no hacemos una operación, ¿sí?, en donde todos en esta unidad de negocios vamos en bicicleta de Buenos Aires a Santiago bicicleteando? Pero claro, una persona no lo va a poder hacer, lo tenemos que hacer entre todos, tenemos que hacer grupos multidisciplinarios, con gente distinta, trayecto por trayecto, para llegar en 8 días, ir de Buenos Aires a Santiago en bicicleta. Y esto fue lo que hicimos. Esa la tenemos que correr de acá. Esa la tenemos que correr de ahí, porque es muy pesada esta. ¡Vamos, que vamos!
300 metros de la cima, no lo puedo creer. Voy a cortar ahí porque si no es larguísimo. A ver, ¿cuál fue el insight? El insight fue la experiencia. La gente, fueron 8 equipos distintos, de gente que se conocía o no se conocía, poco o nada, que trabajaban en distintos lugares y que experimentaron lo que es trabajar en conjunto, tener que pedalear, esforzarse, hacer algo que no tenían ni la más puta idea, ¿sí? Sudar, ¿sí? Sudar mal, ¿sí? Ayudar al que se queda atrás. Había gente que no sabía andar en bicicleta y que aprendió a andar en bicicleta acá. Había gente que no podía ir en el viaje por cuestiones de cosas. Le pusimos en el gimnasio una bicicleta para sumar kilómetros con ellos y que puedan. Nada. El insight a veces tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con poder experimentarlo, ¿sí? Y de eso permite la transformación. Después de esto hubo una transformación gigante en las estructuras de cómo trabajamos, cómo operamos. Empezamos a trabajar en núcleos de trabajo, en pequeños nodos de trabajo. Y la encuesta, después de hacer todo este cambio, en vez de dar tensión, gente que que estaba deprimida, que no le gustaba lo que veía, fue el momento de mayor éxito de grupo, ¿sí? Y de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero habían experimentado y habían tenido la vivencia y habían tenido ese insight. Bueno, con lo cual, ya casi terminando, en ese sentido lo que les quería decir es, no cualquier cosa es un insight, pero un insight puede venir de cualquier lado. Puede venir de andar en bicicleta, puede venir de una información de Nielsen, o puede venir de un psicólogo que les diga una verdad revelada, ¿sí? Siempre y cuando eso genere una transformación. Con lo cual, para cerrar, ¿sí? De manera inspiradora van a seguir cocinando marketing solo con algoritmos, porque hoy en día muchas de las empresas lo único que hacen es cocinar marketing con algoritmos, o se van a animar a cocinarlo con un poco más de insights. Con lo cual, eso fue todo, ¿sí? Hablé más de lo necesario, pero bueno. ¿Te respondí? Tomás, un minutito. Bueno, como siempre nos dejás pensando, a mí me haces pensar mucho. Obviamente el tiempo te lo recontra ganaste, te puse un poco más. Por ahí vamos a ajustar un poquito, vamos a hacer un par de preguntas. Así que seleccionamos 2 o 3 preguntas de los chicos para lo que te voy a pedir, respuestas muy cortas, porque ya estamos sobre la hora. Pero bueno, está lindo que te hagan preguntas porque imagínate que no te hubiéramos hecho esta pregunta. Por eso. No, al contrario, me sirve para Así que Lomas es un generador de insight, ¿no? Obvio. Pero bueno, yo me voy a jugar. Ustedes saben que mi característica, yo desde los 4 o 5 años que tengo un carácter donde tomo posición absolutamente en todo, no soy excluyente, entonces el algoritmo no lo voy a destruir, al contrario, lo voy a usufructuar. Pero los algoritmos no son para mí. Por eso no me gustan las carreras técnicas. A mí no me des lo programado, a mí dame desafíos, dame lo que no existe. Entonces yo soy insight. ¿Te imaginas en marketing en todas las compañías? Con lo cual voy a la frase que me marcó de chiquito. Mi gran mentora fue mi vieja. Como buen gallego, el pulpo es el mejor plato, pero comer pulpo en cualquier lugar del mundo es carísimo. En la Argentina ni les cuento, pero es mi plato preferido, pulpo a la gallega. Pero bueno, en el barrio, lo gallego era para mí la tortilla. Y mi mamá me dijo, para hacer una buena tortilla hay que romper huevos. Y eso es lo que yo he hecho en todas las organizaciones por las cuales estuve. Tortillas, ustedes me entienden. Y yo creo, tuvimos una presentación maravillosa, muy técnica, pero Esteban es de los nuestros, es de barrio. Viste, para mí, para tener buenos insights hay que romper muchos huevos, ¿no? Y eso incomoda.
la pregunta que te hago es para un segundo y para disparador, que vengan los chicos, pero imagínate que soy cualquier organización, cualquier empresa, grande, chica, y te digo, por ahí ni tiene sentido la pregunta, pero te la quiero hacer a propósito, porque estoy tratando de meterme en cualquier empresario que escuchó la palabra insight, no tiene ni idea qué es, pero bueno, yo me juego que ahora el insight, que siempre estuvo, para mí es un hot topic de esta era. ¿Por qué digo que es un hot topic de esta era? Porque esto nace como contraposición, ¿viste? La evolución nace y la revolución es como que van alimentándose, entonces donde ahora todo es dato, todo es algoritmo, los rebeldes, yo la bandera de rebelde la tengo ahí, digo, no, está bien, eso es lo que está, ¿qué me venís a decir? Dame algo nuevo. Entonces yo creo que es la era de los insight y creo que en los próximos 5 años vamos a escuchar la palabra insight hasta en la sopa para seguir con el kitchen. Si yo te convoco a una compañía, quiero trabajar en insight, ¿qué me decís? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Por lo primero que empezaría yo es entender quién sos y cuáles son tus problemas, ¿sí? Pero entender bien cuáles son tus problemas, sentarse a pensar. Yo el otro día estaba con un amigo y le dije, un insight no necesariamente es caro, ¿sí? Capaz simplemente armándote un cuestionario, ¿sí? Con preguntas claves y que vos lo respondas con completa autenticidad, vas a llegar a algunos insights que no... O sea, empiezo por mí, no por mi cliente, no, por mí. Empiezo por mí. Como el liderazgo. Pero en el por mí está pensar en mí, cómo yo pienso a mi cliente, cómo yo pienso ahí y por qué lo pienso así y si hay alguna forma distinta de pensarlo, porque lo que vas a cambiar sos vos, ¿sí? Como te dije, respuestas cortas, y quiero darle paso a los chicos y tenemos poco tiempo. ¿Te la puedo dejar picando y es tu próxima conferencia y tu próximo artículo? Dale. Es un genio, ¿eh? Vamos los chicos. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Brian, soy del team directivo CIMA. Bueno, primero que nada, muy buena presentación, muchas gracias. Mi pregunta era, la última vez que viniste a Lomas nos hablaste sobre que lo viejo funciona, del Eternauta. Y la pregunta era, ¿considerás alguna tendencia actual que vino para quedarse este tipo es un y que rompa con ese concepto de que lo pasado era mejor? Respuestas cortas. Sí. No, honestamente, yo dije lo viejo funciona, pero no siempre. Y yo creo que el mundo cambia constantemente y hay un montón de cosas que cambiaron definitivamente. O sea, el mundo tecnológico, la lógica de comunicación, esos comerciales que yo les mostré no van más. Nadie quiere hacer un comercial igual a esos porque esos son de otra época, de otra tecnología, otro formato. Mi hijo ve eso y se aburre a los 30 ni siquiera a los 30 segundos, se aburre a los tercer segundo. Es otra velocidad, otra estética y eso vino para cambiar, como cambió siempre las estéticas y los formatos de comunicación. Es mucho más veloz, todo es mucho más veloz, los mensajes son mucho más breves, ¿sí? No necesariamente menos profundos, ¿sí? Pero eso vino para quedarse y no hay vuelta atrás, ¿sí? La gente se va, o sea, es como nosotros viendo una película muda, ¿viste? Ya te aburre. Mi hijo ve una película de los 80s y es altamente probable que se aburra. No sé si fue profundo, pero fue lo que me salió. Hola Esteban, buenas noches. Gracias por tu charla, muy interesante todo. Mi nombre es Leonel, de parte del team directivo MUSIO. Te quería hacer la pregunta de, en todo este proceso de transformación, de generación de insights, de transformación digital, ¿cuáles crees que son los errores que cometen las organizaciones cuando lo quieren implementar y cómo evitarlos? Los errores que cometen, ponen todo el proceso de transformación digital, por lo menos que yo viví, es creer que lo que tienen que hacer es aplicar lo que está sucediendo y no pensarse primero, ¿sí? Digitalizarse, ¿sí? No es, uno de los errores más grandes, no es hacer lo mismo que hacías siempre de forma más fácil, ¿sí? Digitalizarse en términos generales es cortar
capas de una cadena, ¿sí? Y empezar a eliminarlas de manera rápida y profunda, porque lo que hace la digitalización es eliminar capas. Es más, en algún momento cuando tuve mi primer charla de transformación digital, hablé con, ¿cómo se llama? Bielinski, Santi Bielinski, y lo que me dijo, ¿qué capa de tu empresa o de tu cadena de valor vas a cortar? Y me tiró una que yo le dije, no, eso es imposible, y me dijo, pensalo. Pero sí, primero lo que tenés que entender para digitalizarse es entender muy bien el proceso y empezar no por la tecnología, sino por qué voy a cortar, qué voy a eliminar, y después buscar la tecnología que te ayude. El error más grande es buscar la tecnología que sea más avanzada y querer hacer el cambio hacia esa tecnología, más que hacer el cambio más del pensar el proceso y cómo elimino partes del proceso gracias a la utilización de tecnología. Eso es desde mi lado, que soy viejo choto. Buenas tardes, Esteban. Mi nombre es Luciano Chávez, soy del equipo de Trendrot de marketing. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta que las emociones tienen un impacto significativo en las personas en relación a las campañas publicitarias, ¿cómo miden ustedes la emoción de la conexión del cliente? ¿Cómo miden esa conexión entre las emociones y el cliente? ¿El cliente siendo el cliente de la agencia de Insights? No, el cliente consumidor. A ver, qué buena pregunta, no tengo ni idea. Pucha, voy a tener que... No sé si te voy a escribir un artículo. Qué difícil. Nada, yo te diría que lo primero que tenés que asegurarte es que efectivamente lo que estés comunicando con él. Nosotros, o sea, medimos, en una campaña la podés medir cuánto emociona y cuánto no emociona, pero no necesariamente eso genera una atracción o una transformación. No sé, me cuesta responderte. ¿Sí? Déjame que la piense porque no te voy a... Perdón, tengo una falencia. Una sola, ¿eh? Buenas noches, Esteban. Bueno, mi nombre es Sheila. Muchísimas gracias por la charla que nos diste. La verdad que fue muy interesante y enriquecedora. Desde el Team Directivo Museo te quería preguntar, ¿cuáles son los pilares claves que considerás en innovación para mantenerse competitivo ante un consumidor cada vez más exigente? Gracias. En innovación, para mí lo que es estar muy atento a los procesos de uno, ¿sí? Y el algoritmo que tiene uno, y muy receptivo a entender qué es lo que está pensando el consumidor y qué es lo que está buscando la gente, ¿sí? Y sobre todo hay muchas early warnings, o hay muchos elementos dentro de la cultura que hay que ir mirando de manera constante para ver dónde innovar y en qué momento es el momento para innovar. A ver, voy a tratar de bajártelo a algo más bien concreto. Nosotros lanzamos la bebida de yerba mate en el 2004 y fue un fracaso. Yo no sé si hoy sería un fracaso. El mate como bebida y como concepto de nacionalidad y de... ¿sí? Hoy es mucho más complejo, mucho más rico, y todo el mundo está hablando del mate por sus propiedades, por sus características. Hoy la gente toma mate de miles de formas muy diferentes, y tener esa sensibilidad y poder verlo hoy podría generar esa innovación, ¿sí? Que en otro momento fue adelantado y mal procesado, ¿sí? Nada, para mí hay que estar leyendo constantemente la cultura, mirando lo que está pasando, ver lo que funciona, ver lo que está llamando la atención. Dubái, el chocolate de Dubái fue impresionante. De repente fue una tontería que alguien dijo y generó una moda gigante, ¿sí? Esteban, solo un minutito. Alguien que no podemos terminar las preguntas sin Denis, pero quiero decirte lo siguiente. Después de la pregunta y respuesta breve, viste que fuimos muy generosos con el tiempo y te lo recontra mereces. Vamos a tener que hacer un seminario, Esteban.
No, pero yo sé que también vos no te podés ir tan tarde, pero si no, nos quedamos hasta las 10 con vos. Básicamente, para que vayas pensando y no te tome de sorpresa, si hay alguna pregunta que no te hicimos y querés que te hagamos, sentite libre de decirlo. Por otro lado, una vez más, si bien viviste muchas experiencias en Lomas, creo que cada experiencia es diferente y nos gusta el feedback, cómo te sentiste. Y si te animás, siempre las últimas palabras me gusta que sean las de nuestro invitado. Y un mensaje que no necesariamente tiene que ver con insight, con marketing, un mensaje que tal vez sale de tu corazón hacia nosotros. Como diríamos el otro día en liderazgo, un abrazo, ¿no? Si alguien se ganó una pregunta, es más, yo le dije vamos a hacerla en conjunto, pero hacela vos porque yo ya le hice la mitad de la pregunta, que es la próxima conferencia. Así que, ¿vamos a darle un aplauso? ¿Ves? Viene de cualquier lado. Porque alguien podría decir con mucho respeto, bueno, lo va a decir el disertante, lo va a decir el profesor, alguien de la cátedra. Está bien, tiramos estímulos, porque hablamos todo el día de insight y demás, y alguien lo captó y dijo, voy a hacer esa pregunta, y te la hizo a vos. Vino de cualquier lado. Muchas gracias, Gaby. Me puso un poco nervioso, la verdad. Bueno, muchas gracias por venir. Ya me presentó, mi nombre es Denis. Me conociste en marketing y actualmente estoy en Seminario de Dirección General en representación del team directivo CEO Dynasty. Y tenía pensado hacer una pregunta un poco complicada referente a los sesgos, pero la verdad, viendo todo lo que pasó hoy, hay un contenido muy interesante y lo que más me interesaría saber es ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu día? Wow. Complicado. No, estoy yo bien, fantástico. Estoy disfrutando de mi nuevo rol en la empresa, con hijos creciendo, ¿sí? Aprendiendo un montón de insight de lo que es la adolescencia que antes no tenía, y transfiriendo todas mis debilidades hacia ellos. Pero no, estoy muy bien, gracias por preguntar. Y a ver, siempre me resulta muy... A ver, hora y media para llegar acá, hora para volver. Disfruto un montón y siempre le digo que sí. Creo que si le dije alguna vez que no es porque estaba viajando o algo por el estilo. Nada, para mí me llenan ustedes, verlos a ustedes, verlos su deseo, su ambición, sus ganas de progresar, de aprender más, las ganas de escucharme, eso es lo que más me sorprende, ¿sí? Por ejemplo, con mis hijos no me pasa, ¿sí? Nada, eso me llena de placer, de orgullo, el ego siempre funciona. Te voy a dar un insight. ¿Qué edad tienen tus hijos? 15 y 12. Bueno, dentro de 25, el de 15 te va a dar algo de bola. Ahí empiezan. Te transfiero, vos conocés a mi hija, conoce a Gaby. Gaby no me escuchaba nada, ahora me empieza a escuchar y empieza a darse cuenta. Ah, vos decías eso. Vos decías eso. Son 15 años, ¿viste? Está bien, bueno, hay que llegar a 15 años. No, pero vas a venir a dar una conferencia a Calomas, no sé si estaré yo, pero... Bueno, ¿te sentiste bien? ¿Te gustó estar con nosotros? Siempre es un placer estar acá. Mantengan estos, no por mí, sino mantengan estos espacios, son súper enriquecedores para todos, para los que venimos, ¿sí? Y hablamos, porque nos da la oportunidad de pensar y de compartir con ustedes ideas, ¿sí? En el caso particular mío, me estimula a escribir cosas, ahora me hicieron una pregunta que no sé cómo ir todo el viaje pensando en cómo responderla, y capaz no tenga respuesta. Y nada, siempre digo lo mismo, el mundo es muy injusto, ¿sí? Es muy complicado, con lo cual los primeros que tienen que tenerse fe y quererse son ustedes. Ténganse toda la fe, no se pongan limitaciones, porque la mayor limitación generalmente viene de uno mismo, ¿sí? El mundo te las va a poner igual, ¿sí? Pero si encima te las pones vos, ya perdés más veces, ¿sí? No hay nada que no se pueda. Y nada, el marketing es una profesión que bien hecha puede cambiar el mundo, ¿sí? Para bien. Aprovechémosla para tratar de hacerla para bien, ¿sí?
Hoy en día se ven muchas cosas donde se utiliza el marketing y los algoritmos no para bien, ¿sí? Tratemos de generar desde nuestra humanidad y desde nuestra humildad y de nuestros valores, ¿sí? El marketing que ayuda a transformar el mundo para bien, para ese mundo que queremos. Yo siempre lo digo, cuando entré a trabajar en Coca-Cola, yo dije que entré a trabajar cuando tenía 16 años, cuando vi una comunicación que decía de Coca-Cola con una cancioncita que decía: dennos un mañana y construiremos un mundo mejor. Y yo acepté ese reto cuando entré a Coca-Cola. ¿Qué fue el comercial Colina? ¿Qué? ¿El comercial Colina? Sí, no, Asamblea, era sí. Todos los días que trabajé en Coca-Cola, sí, con todas las críticas que se le puede hacer a una empresa multinacional, sí, yo trabajé pensando en eso, comunicación de yo trabajo acá para tratar de hacer un mundo mejor, desde una pequeñez, desde una comunicación, desde enseñarle a Coca-Cola: mirá, acá estás siendo machista y no te dabas cuenta, ¿sí? Pero con esa pequeña cosa, ese fue el granito de arena capaz que uno le puso para que una empresa que no era consciente capaz de lo que hacía, cambiara y empezara a comunicar de forma distinta. Y son esos pequeños granitos de arena, desde la comunicación, desde los valores que uno tiene en una compañía, que realmente nadie va a hacer una revolución, pero sí con ese pequeño granito de arena va sumando a una transformación mucho más grande. ¿Por qué? Porque el mundo es una cocina, es un quilombo, pero todos en ese mundo podemos construir un plato excelente y muy disfrutable, y que lo vamos a ver probablemente más al final del recorrido que cuando estamos ahí adentro peleándonos para construir eso. Pero no pierdan su esencia, no dejen de ser una rata, ¿sí? Y cocinar con la pasión que tenía Ratatouille. Muchas gracias, Esteban.